Ya, buen día chicos, espero que hayan tenido una linda semana. Eh, vamos a continuar con nuestra clase. Lo que yo quería aclararles también es que fíjense que nuestro certamen es el 7 de agosto. Entonces, por regla general, yo voy a terminar de dar todo el contenido que voy a evaluar una semana antes. Esto es, voy a terminar el viernes 31, creo que es el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes yo termino de dar toda la materia que voy a evaluar. El miércoles siguiente voy a atender consultas y dar una que otra clase, uno que otro tema extra que yo quiero que ustedes salgan sabiendo de la asignatura. Pero en estricto rigor, digamos, el próximo viernes ya termina con todo. No sé si es cuestión o sea, siempre pasa en todas las asignaturas que los últimos temas que toco son los que más me gustan, por alguna razón. Hoy vamos a ver un poquito más de lo que es ordenamiento. Hasta ahora hemos trabajado con ordenamiento de datos del orden de costo computacional n log n. Ahora vamos a ver unas estrategias de ordenamiento de costo n que se llaman ordenamiento lineal. Y luego de eso vamos a pasar a un tema que en particular yo le voy a dar mucha importancia, porque es un tema que les va a servir en todo lo que es procesamiento y en todo lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial. Y voy a seguir haciendo énfasis en esto por el auge que está teniendo toda esa temática en lo que es el mercado hoy en día. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos usualmente yo la doy antes, cuando enseño máquina de estado finito. De todas maneras, hoy la voy a empezar de nuevo, desde cero, y la vamos a estudiar en profundidad, y sobre todo porque esta teoría de grafos es lo que al final nos permite implementar estrategias tales como algoritmos genéticos, redes neuronales, y hoy en día las redes neuronales profundas. Entonces vamos a estudiar eso con cierto detenimiento. Cuando yo les digo, chicos, que esto que estudiamos en la antesala de todos los algoritmos de inteligencia artificial, por dar un ejemplo, tengan presente de que, por ejemplo, en Python ustedes ya pueden implementar de manera relativamente simple un montón de estrategias de Machine Learning. Lo mismo lo pueden hacer en MATLAB. Cuando yo les digo que, de nuevo, que estas estructuras de datos y algoritmos son la antesala de las estrategias de Machine Learning o inteligencia artificial, estoy hablando de un lenguaje de medio nivel, que es el lenguaje C. No estoy hablando de un lenguaje de alto nivel, insisto, como Python o MATLAB, donde esto ya lo tienen solucionado. Yo estoy hablando de un lenguaje de medio nivel, que es el lenguaje C, como puede ser cualquier otro, Fortran, Pascal, etc., donde ustedes tienen que implementar básicamente desde cero la estrategia de inteligencia artificial. Por supuesto, también hay librerías que hacen la vida más fácil. El manejo de memoria dinámica con librerías es mucho más fácil que la forma en que nosotros lo venimos trabajando acá. Pero eso ya es un poco de un curso un poquito más avanzado de lenguaje. Bien, vamos a comenzar. Lo que quiero que veamos hoy es el ordenamiento en tiempo lineal. Los algoritmos de ordenamiento que hemos visto hasta ahora, que han sido varios, ojo, se basan en dos cosas claras, digamos, que tenemos que hacer una comparación entre componentes de los datos de entrada para poder ordenar, eso por un lado, porque en todos vamos a tener un swap, en todos. Pero aparte, todos nuestros algoritmos hasta ahora se basan en la estrategia divide y conquistarás. La estrategia divide y conquistarás es recursiva, y al ser recursiva ya se convierte en una estrategia no lineal. Por eso es que hacemos esta diferencia entre lo que es el ordenamiento lineal y el ordenamiento no lineal en este caso. Todas las que hemos visto hasta ahora, debido a que utilizan la estrategia divide y conquistarás, se transforman en estrategias no lineales de ordenamiento. Y aparte, todas funcionan basadas en la comparación entre dos elementos cualesquiera de la entrada de nuestro algoritmo. Y va a tener un log n ahí asociado, y ya lo vimos porque la estrategia divide y conquistarás tiene una analogía directa con un árbol de recurrencia, y todos los árboles de recurrencia tienen un log n asociado porque es la profundidad del árbol. Bueno, lo que nos interesa ahora es tratar de encontrar estrategias de ordenamiento que no tengan este log, y en particular que sean lineales. Vamos a volver un poquito, vamos a hacer un poquito de raconto acá para poder presentar la temática, y quiero que hablemos de los árboles de decisión.
Y voy a insistir de nuevo con lo que es inteligencia artificial, o mejor llamado, heurística avanzada, ¿sí? Eh, los árboles de decisión, chicos, están en nuestra forma de programar, inclusive en nuestra forma de pensar, y me voy a adelantar un poco a nuestra forma de diagnosticar desde el inicio, ¿sí? Los árboles de decisión, básicamente, es un conjunto, constituyen un conjunto anidado de if, else, if, elses. Porque por cada paso que tomamos, evaluamos si esto está correcto o no. Los algoritmos de decisión, en lo que respecta a la decisión per se, son binarios. O está bien o está mal. En un algoritmo de ordenamiento, sobre todo los algoritmos de ordenamiento que hemos visto hasta ahora, que se basan en Divide y Conquistarás, a todos los elementos nosotros lo podríamos, o sea, el funcionamiento de todo el algoritmo, podríamos resumirlo directamente en la expresión que tenemos acá, donde A sub i y A sub j son dos elementos cualesquiera de la entrada del algoritmo. Lo que hacemos básicamente es comparar A sub i es menor o igual a sub j solamente por dar una condición de comparación, que podría ser la otra, podría ser mayor o igual, mayor, etc. Y el resultado de esta comparación es o sí cuando es verdadero, o no cuando es falso. Y según sea sí o no, nosotros vamos a ir tomando otros caminos a su vez, ¿sí? Ahí se va formando nuestro arbolito, que nosotros hemos llamado árboles de recurrencia, árboles binarios, etc. Aquí lo vamos a ver como árboles de decisión, porque lo que genera la bifurcación es simplemente la condición de evaluación que tenemos acá, o la comparación. Diga. Ya, escuché un ruido. Lo voy a poner en silencio a todos para que... Ahí. Ya. Entonces, el árbol de decisión, así como lo acabo de decir, tenemos nuestro árbol, tenemos nuestros nodos, tenemos nuestros enlaces entre nodos. La única cuestión acá es que para pasar de un nodo a otro hay una comparación, ¿sí? Entonces, cuando queremos... Eso es básicamente lo que hace cualquier algoritmo de ordenamiento que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver esto, cómo lo podemos representar. Esto es, por ejemplo, el ejemplo del insertion sort, que es el primer algoritmo que nosotros vimos, ¿sí? Donde nosotros tenemos cada uno de los nodos. Aquí tenemos del nodo 1 al 3, por hacerlo simple nada más, y tenemos que encontrar el orden posible de estos nodos, ¿sí? Del menor al mayor, supongamos. Esto es sacado básicamente del libro, chicos. Entonces queremos generar un árbol de decisión que contemple todas las posibilidades. Dado que tenemos 3 nodos, ¿sí? Las posibilidades de ordenamiento de esos 3 nodos lo tenemos acá. El factorial de 3, que es igual a 6. Entonces tenemos 6 posibles combinaciones. Lo voy a escribir acá, algunas nada más. 1, 2, 3, el orden, suponiendo que el orden que estamos buscando es el menor o igual, ¿sí? Podemos tener el 1, 3, 2, podemos tener el 2, 1, 3, el 2, 3, 1, y luego nos falta con el 3. Tenemos las 6 posibilidades. Ahora, los árboles de decisión, en este caso, aplicado como una representación visual de los algoritmos de ordenamiento, van a contener en sus hojas todos los posibles órdenes que nosotros encontremos. Entonces, la cantidad de hojas de los árboles de decisión son todas las posibilidades de ordenamiento. Debido a que tenemos 3 nodos o 3 elementos en nuestra entrada, vamos a tener factorial de 3 igual a 6, 6 posibles ordenamientos, por lo tanto, 6 posibles hojas que va a tener nuestro algoritmo. Lo interesante es que cuando representamos un algoritmo de ordenamiento mediante un árbol de decisión, observen qué es lo que pasa. Queda balanceado, o aproximadamente balanceado. Eso es una gran ventaja en realidad, pero no se olviden que lo que estamos haciendo es representar acá decisiones. Entonces, empezamos, aquí se empezaría, supongamos, con el primer nodo. Esto es arbitrario, chicos, ¿sí? Pero empezamos con el primer nodo que tengamos en la entrada. Comparamos 1 respecto a 2, ¿sí? Si es menor o igual, vamos por este camino. Si es mayor, vamos por este otro. Como el ordenamiento que nosotros buscamos es menor o igual, entonces acá tenemos el verdadero, que va a valer 1, y acá tenemos el falso, que va a valer 0. Entonces, 1 es menor a 2, sí, vamos por este camino. La segunda comparación que hacemos es 2 respecto a 3. Aquí rescatamos como 1, que es menor a 2. Lo tenemos ahí. Ahora vamos a comparar qué pasa entre 2 y 3. 2 es, comparamos 2, es menor o igual a 3. Aquí tenemos que es no. Este es el 0, este es el falso.
Aquí decimos entonces, si es el falso, entonces va a ser este otro lado, que es el verdadero. Aquí tenemos el verdadero. 2 no es menor a 3, de hecho 2 es mayor a 3. Ya, entonces comparamos ahora, que es la última posibilidad, ¿qué pasa entre 1 y 3? 1 es menor o igual a 3, no. Aquí tenemos el falso, entonces 1 es mayor a 3. Aquí tenemos el verdadero. Por lo tanto, nos queda ordenado de esta manera. 3 es menor a 1, ¿sí? Y menor a 2, entonces 3 va en primer lugar. Luego tenemos 1, va a ir que es menor a 2 en segundo lugar, y 2 va a terminar en tercer lugar. Ese es nuestro ordenamiento. Y aquí el árbol que tenemos, el árbol de decisión, refleja todas esas posibles combinaciones. Ahora, solamente de ver el árbol, nosotros ya podemos sacar el costo computacional, porque sabemos cuánto vale el costo computacional por cada nivel. Aquí tenemos n, aquí tenemos n, aquí tenemos n, y eso es común a todos nuestros algoritmos, ¿sí?, de ordenamiento que hemos visto hasta ahora. Inclusive los que vimos en la clase pasada, el quicksort. Y aquí tenemos n también. Y la profundidad de este árbol es log n, entonces tenemos que el costo, y en este caso vamos a hablar de un costo mínimo en realidad porque no sabemos bien de cuál es el algoritmo que estamos evaluando acá, entonces vamos a ir por el costo mínimo igual a n log n. Y digo esto porque no nos podemos arriesgar a decir que este es el costo máximo o de pronto el costo promedio, porque aquí hay constantes que afectan a n, ¿sí? No conocemos todavía la base, entonces va a depender, para encontrar cuál es el costo real de esto, vamos a tener que saber de qué algoritmo se trata. Entonces, esto es una representación, fíjense, general de todos nuestros algoritmos de ordenamiento que se basan en comparación, porque fíjense que lo que sucede acá es la comparación entre dos nodos. Y, por supuesto, para que esto funcione en todos nuestros algoritmos, necesitamos esta estrategia, que es el intercambio de datos y de posiciones de memoria. Dicho eso, y con esa antesala, la idea ahora, fíjense, ya no tenemos un árbol de decisión. Lo que queremos ahora es básicamente hacer un recorrido lineal y ordenar a partir de ello. El primer algoritmo lineal que vamos a ver, y vamos a ver por qué se llama lineal, va a ser el de counting sort. Este algoritmo, lo que hace, chicos, es, a ver, vamos a ver dos algoritmos en realidad, uno que es obsoleto, que es el último, y este. Ambos, bajo ciertas restricciones, tienen un costo lineal y un costo, digamos, y ver tita de n. Ese es el costo, por eso es que se llaman algoritmos lineales. ¿En qué consiste el counting sort? De hecho, el counting sort no es tan antiguo como uno pensaría, y tiene algunas restricciones, pero también muchas ventajas. El counting sort, antes de empezar a hablar de ellos, fíjense que necesita de una entrada, y en particular esta entrada es un arreglo, ¿sí? Entonces ya trabaja, cuando vemos un arreglo, es porque trabaja en el segmento estático de datos. Tiene una longitud n, o sea, tiene n valores de entrada, y sí utiliza dos arreglos auxiliares. Fíjense, entonces, si ya trabajamos en el segmento estático de datos, necesitamos, si la entrada está ahí, replicar el tamaño de la entrada. Y ese ya es un tema, porque vamos a necesitar el doble de espacio. Y vamos a necesitar también un arreglo auxiliar C, donde C tiene representada, a ver, la cantidad de elementos de C corresponden a la base de los elementos de A. Si A está trabajando en base decimal, por ejemplo, entonces C, los elementos de C van a ser 0, 1, 2, hasta 9. Va a tener 10 elementos, donde el elemento en la posición 1 va a corresponder al 0, el elemento en la posición 2 va a corresponder al 1, y así sucesivamente. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Pero para que les quede claro, los elementos de C van a ser a lo máximo los elementos de la base en la que estamos trabajando. Si estamos trabajando en una base octal, vamos a ir de 0 al 7. Si estamos trabajando en la base decimal, hexadecimal, de 0 a f, y si estamos trabajando en la binaria, de 0 a 1. Lo importante, chicos, es que este K que tenemos acá, por eso es que le digo de la base, esta es la forma más simple de verlo, significa que cualquier elemento que tengamos acá, cualquier elemento de A, sea menor o igual a K. Yo les dije el ejemplo de la base decimal, porque lo vamos a utilizar más adelante. Pero fíjense que la restricción es un poquito más laxa. Lo que decimos es que cualquier elemento de A sea menor o igual a K. Si aquí estamos trabajando
simplemente con dígitos, entonces, en dígitos decimales, entonces los elementos de acá van a ir de C van a ir del 0 al 9. Si estamos trabajando con números enteros, por ejemplo, supongamos que vamos a trabajar de números naturales más en 0, del 0 al 100, entonces K, el valor de K tendría que ser 100, por lo menos. Pero cuando trabajamos con dígitos o cuando trabajamos con bits, vamos a trabajar directamente con la base. Dicho eso, vamos a ver cómo funciona este algoritmo de counting sort, que es bien contraintuitivo, ¿sí? Más allá de que sea lineal, uno esperaría que sea tipo el binary search, pero no. En este caso hay algunos truquitos que creo que valen la pena que los veamos. Vamos a comenzar, ¿sí? Aquí tenemos el pseudocódigo, esto es sacado del libro de estudio, ¿sí? Y después, perdón, este es una G. Y después vamos a ver un poco de código que ya les dejé también en el aula. Tenemos acá la creación, fíjense, de la línea, aquí tenemos simplemente la declaración de nuestro arreglo C, y entre las líneas 2 y 3 tenemos la inicialización. Lo dejamos todos a 0. En la inicialización de nuestro arreglo C. Luego tenemos, fíjense, en la línea 4 a 5, hasta ahora tenemos un for. Aprovechemos, ¿cuál es el costo computacional de este for? El largo de A, ¿o no? No, el largo de K, porque va de 0 a K. Ah, pensé que el segundo for. Vale. Entonces aquí tenemos tita de K, ¿sí? En el segundo, ahí sí lo que nos dice Diego, esto es tita, le vamos a llamar n, porque decimos que es longitud de n con la que estamos trabajando, ¿sí? Podría ser n más 1 de pronto, para no ser tan estrictos. Entonces tenemos, aquí es la inicialización, en el segundo caso, que tiene un costo tita de n, lo que tenemos, chicos, fíjense, y esto es lo complicado de ver porque trabajamos con los parámetros de los arreglos, son arreglos. Y aquí bien tranquilamente podríamos trabajar con doble puntero si quisiéramos. Hacemos un recorrido de 1 hasta n. Esto es n lo que tenemos acá, ¿sí? Aquí viene lo interesante. Fíjense que vamos a acceder al arreglo C en la posición A sub J, ADJ, perdón. Ya vamos a ver con un ejemplo. Y en esa posición vamos a guardar, vamos a sumarle 1. No queda a simple vista qué es lo que sucede, pero en realidad lo que hace C es contar en cada uno de esos elementos cuántas veces se repite el número K en el arreglo A. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Luego tenemos este otro for que tiene un costo, de nuevo, de K. ¿Sí? Y lo que hace acá nos empieza a ordenar, básicamente, el arreglo C. El arreglo C es un arreglo auxiliar. Cuando finalmente tenemos este otro for, que está acá, que tiene un costo tita n, y lo que nos hace básicamente es el ordenamiento de todo nuestro arreglo para devolver en el arreglo B el resultado que buscamos. Acá tenemos la salida de nuestro algoritmo. Ahora, así como, fíjense, que cuesta ver en el pseudocódigo de una cómo es que funciona este algoritmo, pero el algoritmo en realidad es bien sencillo. Y vamos a ver por qué el costo computacional al final termina siendo lineal. Ahora, a prima facie, así como lo tenemos, nosotros más o menos que podemos argumentar cómo es, por qué es que el costo computacional de este algoritmo es lineal. ¿Alguien se anima a hacer una hipótesis de esto? Perdón, una tesis de esto. Me refiero a dar una explicación. Porque es la suma de tareas lineales. ¿Cuánto sería, Diego? O sea, sería teta de K más teta de N más teta de K más teta de N. Y eso sería el máximo de los tetas. Algo así, ¿verdad? Claro. Bien, pero esto sabemos ya, por lo que vamos viendo, que esto es igual a tita de K más N. El 2 lo podemos sacar, porque nos interesa la linealidad. El 2
no afecta a la linealidad. Y en todos los casos, nosotros estamos descartando las constantes que aparecen en el kernel de nuestros costos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Para que esto efectivamente sea lineal, nosotros tenemos que tener que K es constante. ¿Sí? Por cada ejecución tenemos que K, la dimensión de C, es constante, y aparte, N es mucho más grande que K, en cantidad. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner el cardinal. Con eso, chicos, nosotros podemos descartar K por aproximación y nos queda tita de n. Aunque fíjense, este mismo kernel que está aquí es lineal ya. Nada más que es lineal, o sea, podríamos pensarlo como bilineal de pronto, en dos variables. Pero si este es constante, ya estamos hablando de básicamente casi una transformación afín. Entonces podemos descartar esto, y la única variable independiente que nos queda es n. Entonces, por eso es que nuestro algoritmo puede ser considerado como un algoritmo de ordenamiento lineal. El truco acá es que K tiene que ser constante y N tiene que ser lo suficientemente grande, cantidad de elementos que tenga A. Vamos a ver cómo funciona. Ahí. Entonces, aquí tenemos el algoritmo, solamente les dejo acá como detalle, voy a cambiar el color porque me molesta el rojo. Ah, chicos, no pregunté, ¿hay alguien que no pueda ver este color, el rojo o el verde? Hago estas preguntas siempre al inicio del semestre, pero frente a la pizarra. Ya, bueno. Un poco tarde tal vez. Ya. Vamos a comenzar entonces. Yo les dejé igualmente acá mencionado que entre las líneas 4 y 5, lo que nosotros hacemos es contar las veces que se repite un número. Se lo dejo eso porque de pronto lo más difícil de ver en este algoritmo. Vamos a ver entonces cómo funciona, ¿sí? Vamos aquí a esta primera parte, donde tenemos nuestra entrada A, que fíjense, nuestra entrada A está compuesta por un arreglo de dígitos, ¿sí? En base decimal. En particular tenemos 8 elementos, y de esos 8 elementos, fíjense, el máximo número que nosotros estamos representando es el 5. Entonces, como el máximo número que representamos es el 5, el mínimo número que representamos es el 0, nosotros vamos a conformar C, en este caso, con, fíjense, tenemos el mínimo número y acá tenemos el máximo número representado. Entonces, en la posición 1 de C, corresponde a la representación del elemento 0 en A. La posición 2 en C corresponde al número 1 en A. Vamos a ver esto de qué se trata, ¿sí? Y por último, la posición 6 en C corresponde al número 5 en A. Ahora, vamos por partes. En la línea 3, por ejemplo, lo que hacemos es poner todo C a 0. Esto no lo vamos a evaluar. Esto es simplemente la inicialización. Vamos a la línea 5. Entonces, ya tenemos nuestro vector A, que está acá, tenemos C inicializado, lo que vamos a comenzar a hacer es contar la repetición de los elementos de A. Fíjense acá, antes de ver cómo funciona el algoritmo, fíjense el número 0. El número 0 en A se repite, lo voy a poner con una X, ¿sí? Se repite una y se repite 2. Por lo tanto, en C, en el arreglo C, donde tenemos el número 0, la posición correspondiente al número 0, que es la posición 1 de C, ponemos el número 2, en las veces que se repite el 0. El 1 no está en ningún lugar, 0. El 2 se repite 1 y se repite 2. Entonces tenemos 2 veces el 2 en el arreglo A. El 3 se repite 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3. Y así sucesivamente. El 4 no está y el 5 está una vez. Entonces vamos a ver cómo funciona en realidad la línea de código 5. Para ver cómo funciona la línea de código 5, fíjense, va de j igual a 1 hasta n. Este que está acá es n.
Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando, o sea, comencemos con j igual a 1. Lo voy a escribir aquí abajo. Tenemos j igual a 1. A de j es, fíjense, j igual a 1. A de j es igual a 2. Entonces, A de 1 es igual a 2. Y lo que nos dice entonces es que C de 2 es igual a C de 2 más 1. Como inicialmente C de 2 es igual a 0, entonces estamos haciendo que C en la primera iteración, C de 2, termine siendo igual a 1. Vamos a la segunda iteración. Vamos a suponer ahora que estamos trabajando con j igual a 2. Lo voy a escribir acá. J igual a 2. Si j es igual a 2, entonces a de 2 es igual a 5. Y c de 5 es igual a c de 5, que inicialmente vale 0, más 1. Por lo tanto, tenemos que c de 5 es igual a 1. Y nosotros empezamos a llenar cada una de estas partes. Lo que vamos haciendo, chicos, básicamente es contar cuántas veces se repite un número. Lo podemos hacer con j igual a 2, a 3, a 4, a 5, y al final vamos a obtener este c que está acá. Lo que hacemos es contar entonces cuántas veces se repite un número en el arreglo A. Bien, eso con la línea de código 4 y 5. Vamos a la línea de código 6. La línea de código 6, chicos, nos provoca, esto me hace acordar mucho a mí la serie Fibonacci, pero no es la serie Fibonacci, donde hacemos una acumulación. Fíjense, vamos a contar desde i igual a 1 hasta k. Entonces, comencemos, lo voy a escribir acá. I igual a 1, tenemos que c de 1 es igual a c de 1 más c de 0. Entonces, c de 1 vale, en este caso, 2, que es el numerito que tenemos acá, más 0 es igual a 2. Entonces esto es igual a 2. Por eso es que acá vamos a poner el número 2. Listo. Vamos con i igual a 2. Con i igual a 2 tenemos que c de 2 es igual a c de 2 más c de 1. C de 2 es 0. Lo tenemos acá. C de 1 nosotros ya lo hemos guardado acá. Ya lo tenemos. Entonces, esto es igual 0 más 2, 2. Entonces ponemos el 2 aquí. Listo. Vamos a i igual a 3. I igual a 3, tenemos que c de 3 es igual a c de 3, que es, en este caso, 2, lo tenemos acá, más c de 2. Y c de 2 ya lo tenemos guardado acá. Entonces tenemos 2 más 2, 4, y lo colocamos aquí. Y esto es igual a 4. Y esto lo pueden seguir haciendo para el resto y van a obtener el C que estamos viendo acá en la PPT. Entonces fíjense, lo que hemos ordenado es la cantidad de repeticiones en general que observamos de todos los números. A ver, el último número que tenemos acá es igual a la sumatoria de todo lo que tenemos acá. 2 más 2 más 3 más 1. Bien, entonces esto es como si fuera un acumulado de las repeticiones en general de nuestro arreglo A. Y ahora sí pasamos a el último for que tenemos acá, que es el que provoca el ordenamiento. Yo voy a borrar un poquito porque me ha quedado muy sucia la PPT. Denme un segundo. ¿Se va entendiendo, chicos, el algoritmo? Utilizo tal vez la ventaja del costo computacional vienen de mérito de la cantidad de memoria que estoy necesitando, al menos en el segmento estático de datos. Pero bueno, ese es un análisis que hay que hacerlo a posteriori. Ya, vamos a analizar entonces ahora
la última parte de nuestro algoritmo que corresponde al último for, en donde en general sucede nuestro ordenamiento. Porque lo que tenemos hasta ahora es un arreglo auxiliar C, donde tiene el acumulado de todas nuestras repeticiones. Lo que tenemos que ver ahora es cómo nosotros podemos utilizar eso para ordenar. Entonces, fíjense, vamos al último algoritmo, a la última etapa, entre las líneas 10 y 12, y vamos de j igual a n hasta 1, en orden decreciente. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos con la línea 11. Vamos a suponer j igual a n. Tenemos que a de n es igual a 3. En este caso estamos trabajando con 8. Entonces, j igual acá sería 8. Ahí. A de 8 igual a 3. Entonces, luego nos dice que tenemos que entrar a C de 3. C de 3, aquí tenemos 1, 2, 3, es este que está acá. Vale 4. Es igual a 4. Entonces, B en la posición 4 va a ser igual a 3. Y vamos. Aquí se me pasó algo. No, pues, claro, acá está el error. C de 3, a ver. A de 8 es igual a 3. Luego ingreso a C de 3. Aquí, al 7, perdón. Ese ahí. Entonces aquí yo voy a tener el 7. Voy a B de 7, que es acá, y lo guardo con el número que he leído, que es el 3. Este que está acá. Bien. Luego voy a la siguiente iteración. Vamos a suponer ahora que estoy en 7. Entonces, j igual a 7, a de 7 es igual a 0. Luego voy a tener c de 0, es este que yo tengo acá, es igual a 2. Entonces, en el b de 2 le voy a asignar el valor 0. Y es por eso que termina acá. Vamos ahora a, lo voy a escribir acá abajo, j de 6. Entonces voy a tener a de 6 igual a 3. Voy a tener b de 3 igual a 7. Entonces, C, aquí claro, estoy haciendo el B, perdón. B de 3 igual a 7, bien. Entonces acá, ¿qué pasa? Vamos a ir a la posición 6 y vamos a guardar el valor 3. ¿Por qué tengo el 7 acá? Me perdí. A de 6 igual a 3, entonces C, ingreso al 7, esto sería aquí. Vamos entonces a el C, va a ser igual a de 6 igual a 3, luego el C de 3 igual a 7. Profe, Y diga. en la línea 12 hace un cambio. No le estoy restando, ¿no? Sí, no está restando el 1. Ya. Sí, y ese, ¿a cuál es el que yo le tendría que haber restado? A todos, de hecho. Sí, es que ahora C3, Claro, es que en vez sí, de ser 7, claro. Tienes toda la razón, porque yo tengo que ir descontando. A medida que los voy utilizando, los tengo que ir descontando. A ver, vamos a ver. En el primer ejemplo, fíjense en el ejemplito que yo tenía acá. Una vez que hemos colocado al 3 en la posición 7, ¿sí? En B, nosotros tenemos que descontarlo de nuestro arreglo C. Como ya hemos utilizado un 3, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que descontarlo de acá.
teníamos que estaba en la posición 3 y le vamos a restar 1. En la posición 3 de C teníamos el 7, que está acá. Aquí tenemos el 7. 7 menos 1, 6, y lo vamos a guardar ahí. Gracias. ¿Quién fue el que me corrigió? No vi. Yo, Alonso. Alonso, gracias. Si es que no veo chicos cuando me hablan. En el otro caso, fíjense, en la posición 2, nosotros le hemos descontado un 0, ¿sí? Entonces, aquí, cuando nosotros hacemos el análisis de j igual a 7, en la posición, en esta que tenemos acá, le sacamos el valor 0, y entonces a C lo tenemos que actualizar. En la posición 0 le tenemos que sacar una posición. Fíjense que originalmente teníamos 2, le quitamos 1, y nos queda en 1 acá. Y así va a ir sucediendo sucesivamente. Gracias, Alonso, por la corrección. Y en realidad, acá de nuevo, con el error mío, nosotros tendríamos que encontrar que en la posición 6, que es la que estamos evaluando acá, ¿sí? C, fíjense, vale 7, pero nosotros ya le hemos descontado 1. Así que por eso es que... no, nada que ver. Bueno, vamos a hacerla, porque si no voy a terminar perdiendo. Vamos a hacer entonces para j igual a 6. Alonso, me vas a ayudar entonces. Tenemos j igual a 6, a de 6 es igual a 3. Estamos bien, está acá. Ahora, vamos a ingresar entonces a c de 3. C de 3 vale 6, ¿sí? No vale 7, ojo con eso. Vale 6. Entonces vamos a ingresar en la posición b de 6, ¿sí? Que es esta posición, de hecho, que tenemos acá. En b de 6, vamos a guardar b de 6, va a ser igual a de j, que vale 3. Por eso tenemos el 3 ahí. Y finalmente, en c de 3, le vamos a descontar 1. Y esto es, nosotros teníamos inicialmente el 6 en esta posición, va a valer ahora 5. ¿Lo hicimos bien, Alonso? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, fíjense, chicos, que aquí hay algo interesante. Este algoritmo lineal, desde mi punto de vista, resulta más contraintuitivo que los otros. Y sin embargo, este es lineal. Lo que sucede al final, y esto es lo que me interesa que ustedes vean, es que nosotros podemos tener un ordenamiento de números, inclusive repetidos, pero que aparte, chicos, conservan lugares. Cuando digo conservan lugares, es que no importa dónde estén estos dos ceros en A, hay dos ceros. No. Al final, nosotros podríamos ponerle, por ejemplo, otro valor a esta estructura, y que sea, por un lado, un 0 y por otro lado, una etiqueta. Y tenemos el otro 0 y otra etiqueta. Vamos a ver que si este 0 tenía la etiqueta X y este 0 tenía la etiqueta Y, aquí nosotros tal vez tengamos el primer 0 que vemos en el A va a estar en el primer lugar, por lo tanto este va a tener la etiqueta X, y el segundo 0 va a tener la etiqueta Y. Conserva el orden en el que aparecen en A. Lo mismo sucede para el 2. Este 2 que tenemos acá es el primer 2 que aparece en el arreglo A. El segundo 2 es el segundo 2 que aparece, y así. Entonces, hay un ordenamiento de nuestros datos y también hay un ordenamiento en la forma en que aparecen. Bueno, este es el algoritmo de Counting Sort. Como les digo, es bien contraintuitivo, necesitamos algunos arreglos extra para poder trabajar, pero sin embargo funciona siempre que la cantidad de números con las que queramos trabajar sea baja. Bajo me refiero comparado a Quicksort o Insertion Sort o el Merge Sort o el Heap Sort, etc. Esos funcionan con mayor volumen de datos. Sin embargo, si la cantidad de datos con la que vamos a trabajar es relativamente baja, entonces esta técnica funciona bastante. Aquí tenemos el análisis de los costos computacionales. Si K es constante, como les dije, nosotros podemos llegar al costo lineal, que es lo que nos interesa. Lo más importante de ver, chicos, es que en ninguna parte del algoritmo, fíjense que en ninguna parte hacemos una comparación. En ninguna parte preguntamos si el elemento 0 es mayor o igual o menor o igual al elemento 10. En ninguna parte. Simplemente generamos el paso es bastante simple. Generamos un arreglo auxiliar que tiene la cantidad de repeticiones por cada número que nosotros tenemos en el registro A.
en el arreglo A. Y luego hacemos un acumulado de esas repeticiones, que es una especie de buffer, que lo empezamos a decrementar a medida que nosotros vamos analizando la última etapa del algoritmo. Este algoritmo en particular, chicos, tiene algo que nosotros no hemos visto en mucho detalle, pero que en la jerga se le llama como algoritmo estable. Es un algoritmo que funciona con este costo para, o sea, garantiza el funcionamiento de este costo con ciertas restricciones. Nosotros la estabilidad de los algoritmos no es algo que estamos tomando en esta asignatura, para eso necesitamos una asignatura más de estructura de datos y algoritmos, pero bueno, se los quería comentar que esta estrategia en particular se la considera estable. ¿Sí? Y también porque al trabajar con el segmento estático de datos hay menos volatilidad en la memoria. La memoria dinámica siempre es un poco más, es más volátil de hecho. Bien, esto para el counting sort, yo les tengo preparado que les dejé el código. Así que permítanme, voy a abrir el NetBeans y vamos a ver el código. ¿Se me va entendiendo hasta ahora, chicos? Sí, profe, al menos a mí me quedó bastante claro. Gracias. Gracias, gracias. Aquí tenemos entonces de nuevo el algoritmo de counting sort. Chicos, lo mismo que el resto de los códigos, en este caso yo lo he copiado al código, está puesto acá en la PPT donde lo saqué, que es de Programming, que me gusta mucho esa web, pero también lo de Google, pero se los dejo acá. El código está funcionando, el que yo les dejé tiene algunos arreglitos menores en realidad, pero funciona bastante lindo cuando lo implementé. Lo que tenemos que ver acá es que en ningún momento, fíjense que esto es prácticamente la programación clásica con la que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Aquí no hay ni siquiera, no hay punteros, no hay nada. Y es, digamos, un método bastante simple de programar el ordenamiento. Que de hecho, el counting sort y el bubble sort, que es uno que nosotros no vemos, que yo les di en una de las tareas, son de los más típicos de trabajar. Trabajamos con arreglos. El arreglo acá tiene un número limitado, fíjese, de elementos nada más. Vamos a compilar y vamos a ver qué da. O sea, no me debiese dar error. Bien. O sea, no se nota mucho, en realidad. Aquí tenemos primero el arreglo de entrada, que está acá arriba, y cómo nos queda el arreglo ordenado, que lo tenemos acá abajo. Yo se los dejo para que ustedes jueguen un poquito. En realidad no hay mucho para hacer acá. Es la implementación tal cual de lo que acabamos de ver. Y estamos en lo que a mí me gusta llamarle como la programación clásica, que es la programación sin estructuras. Acá fíjense que no hay ninguna estructura. Acá son puramente algoritmos. Y algoritmos sin recurrir a la memoria dinámica ni a la recursividad, que tal vez son los dos tópicos más complicados, juntos con punteros, con los que hemos trabajado en este curso. Esto ya está puesto en el aula para el que quiera jugar un poco más. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. No era la gran cosa lo que tenía para mostrarles en programación, pero para que jueguen. Vamos ahora al último de nuestros algoritmos, ¿sí? Que se llama el radix sort, que es el último algoritmo de búsqueda, al menos de lineal, que nosotros vamos a ver. El radix sort, chicos, está prácticamente obsoleto, ¿sí? Yo lo incluyo porque, evidentemente, se habrán dado cuenta ustedes que la búsqueda lineal, sin comparación y sin un árbol de decisión, es bien difícil de lograr. Y no podemos esperar trabajar con búsquedas lineales para grandes volúmenes de datos, simplemente porque estamos trabajando con la memoria estática. O sea, trabajamos con arreglos, básicamente. Tenemos ahí una limitación de hardware. Y el radix sort no es la excepción, también tiene muchísimas limitaciones, pero bueno, en su momento tuvo, yo lo dejo acá como un ejemplo, es solamente esta PPT, en su momento tuvo bastante auge, ¿sí? Principalmente cuando no existían los procesadores.
¿Cómo funciona el algoritmo? Lo primero que tenemos que tener es una lista de números, como la que tenemos acá, y es importante, chicos, que la cantidad de dígitos de todos los elementos de nuestro arreglo de entrada sean los mismos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nuestro arreglo de entrada que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Todos esos elementos tienen 3 dígitos. Entonces, el algoritmo de Radix Sort funciona de la siguiente manera. Aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el Counting Sort como un sistema master-slave, en donde el Counting Sort va a funcionar para el Radix Sort. Ya me explico un poco. Fíjense que tenemos acá, este es nuestra entrada A de datos. Lo que tenemos que hacer como primera cuestión es el ordenamiento en el dígito menos significativo, ¿sí? Esto es el dígito de más a la derecha. Ordenamos entonces respecto al dígito de más a la derecha y nos quedan todos los números ordenados respecto a las unidades. Bien, y aquí vamos a tener, voy a poner A' le voy a llamar. Este es el primer ordenamiento que hacemos y para hacer ese ordenamiento podemos utilizar, por supuesto, el Counting Sort, que es el que nos va a asegurar el valor lineal del costo. Counting Sort, bueno, puse lineal, Counting lineal. Luego vamos a hacer el ordenamiento en la segunda cifra significativa, ¿sí? En las decenas para este ejemplo. Y vamos a obtener la segunda iteración del Counting Sort. Y vamos a obtener entonces un A2', lo voy a llamar. Fíjense que ahora hemos ordenado primero en las unidades, ahora ordenamos respecto a las decenas. Y finalmente vamos a ordenar respecto a los cientos. Entonces, aquí vamos a tener, en la tercera cifra significativa, un nuevo ordenamiento. Podemos utilizar de nuevo el Counting Sort. Evidentemente, hemos utilizado el Counting Sort 3 veces, con el correspondiente costo computacional. Pero fíjense que nuestros números tenían 3 dígitos. Y al hacer el último ordenamiento respecto a los cientos, vamos a tener entonces todo nuestro arreglo de entrada totalmente ordenado, en forma ascendente en este caso. Entonces, esta estrategia es bastante simple, bien intuitiva, de hecho, ordenamos respecto a unidades, decenas y los cientos, y vamos a tener nuestra entrada ya totalmente ordenada. La regla básicamente es empezar por la cifra menos significativa a la cifra más significativa. Bien, el pseudocódigo que tenemos para este algoritmo de ordenamiento es también bien simple, donde tenemos nuestra entrada A y tenemos la cantidad de dígitos que tienen todos nuestros elementos. En este caso es 3, supongamos. Y vamos a ir desde igual a 1 hasta D. Vamos a utilizar un algoritmo estable de ordenamiento, por ejemplo, el Counting Sort, para cada una de mis cifras significativas. Entonces, de nuevo, ordenamos respecto de la cifra menos significativa a la cifra más significativa. Cuantos más dígitos tenga mis elementos de entrada, más veces voy a tener que invocar a un algoritmo de ordenamiento. Claramente, el Radix Sort no es per se una estrategia de ordenamiento. O sea, lo es una estrategia, pero quien es el core del ordenamiento es el que va en la línea de código 2. Por eso yo les dije que esto es casi un sistema master-slave. Acá tenemos el master, y acá tenemos el algoritmo. Le voy a llamar dedicado porque la palabra master-slave ya no se utiliza tanto, por obvias razones. Vamos a tener entonces la estrategia del algoritmo dedicado al master. Entonces, dados n números de entrada, cada uno de ellos con d dígitos, de una base previamente conocida, en este caso puede ser la base decimal. Podemos utilizar el Radix Sort para ordenar estos números y va a tener un costo, ojo con esto, lo voy a escribir acá arriba, tita, de d, que es la cantidad de dígitos que tenemos, de n más k. Ahora, ¿por qué ponemos n más k? Porque acuérdense que en el Counting Sort teníamos un costo, bueno, n más k o k más n, donde k era el tamaño de b, de c, que era nuestro arreglo auxiliar. Entonces, lo que sucede acá es que como nosotros
si vamos a utilizar, por ejemplo, el counting sort, necesitamos conocer la base en la que nos vamos a mover, en este caso la base decimal. Por lo tanto, nuestro algoritmo de C va a ir desde 0 hasta 9. Y por eso es que tenemos que el costo es D, que es la cantidad de dígitos, por N más K. Ahora, si N, la cantidad de números de entrada, es lo suficientemente grande, y K es una constante, entonces nosotros ya, o sea, D lo conocemos, es una constante, K es una constante, la base con la que trabajamos, entonces ya se imaginarán que esto quedaría θ de N como costo computacional asociado. ¿Mm? Eso en cuanto al algoritmo de Radix Sort. Yo no les pongo un ejemplo en C, porque simplemente es la utilización del algoritmo de Counting Sort que ya les mencioné. Sí es importante usar un algoritmo de búsqueda estable, como les mencioné recién, que era el ¿sí? Donde ver un poquito más sobre la temática que hemos visto acá, en esta bibliografía que está acá, y en particular yo les quiero recordar, y es una promesa que les vengo haciendo, pero que está terminado. De hecho, tengo que revisar nada más y ponerles algunas soluciones para que no queden todos puros ejercicios. Es un ejercitario que les tengo preparado de calentamiento para el certamen. Son muchísimos ejercicios de todas las temáticas que hemos tomado, y lo voy a hacer una fusión con todos los ejercicios que yo les he venido dando en este semestre, para que quede como un ejercitario completo del round. Eso se los voy a subir máximo este fin de semana, porque está hecho y tengo que simplemente incluir algunas soluciones que les sirvan de guía para trabajar. Bien, esa es la temática. Ahí concluimos lo que son los algoritmos de búsqueda con los que hemos venido trabajando, o sea, los algoritmos de búsqueda en general, ya sea de costo computacional log n o un costo computacional lineal. Claramente los de lineales estamos mucho más restringidos a la hora de trabajar. ¿Dudas, chicos? Profe, el counting sort menciona que K tiene que ser menor que N. Eso es porque en caso de que si se quisieran ordenar, por ejemplo, 10 elementos que están entre el 0 y el 1.000.000, ya no nos sería tan útil ocupar el counting. Claro, lo que pasa es que cuando tienes, a ver, el counting sort tiene muchísimas limitaciones, ¿sí? Primero que necesitas este arreglo C de ayuda. Si vos tienes si vos tienes una entrada A, que tiene, supongamos, 2 elementos, nada más, que tienes que ordenar, voy a la trivialidad, y tienes un vector C de ayuda, donde C, el máximo elemento en A, ¿sí?, tiene que ser menor o igual al tamaño de C. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Ya. Si tienes 2 elementos, supongamos que tengas el 99, el 98 y el 99. ¿Ya? Y tu vector C, K, tiene que ser mayor o igual al máximo elemento que tengas en A. Supongamos que ponemos el 99 o el 100. Significa que tu vector C va a tener prácticamente 100 elementos, mientras tu vector A va a tener 2 elementos. Y el problema es que en el vector C vas a tener totalmente lleno la cantidad, o sea, va a tener básicamente esparcido, y esto es puros ceros, excepto los 2 últimos lugares, donde vas a tener el 98 y el 99. Entonces, tu algoritmo, en ese caso, ya va en contra de la hipótesis que estoy diciendo para que sea un algoritmo lineal, por cuanto el costo computacional va a ser igual a K y no va a ser igual a N. Entonces, la ventaja de utilizar el algoritmo de counting sort es cuando vos tienes un N, ¿sí?, que es superior a K. Y con eso me refiero a que por lo menos tus números debiesen repetirse. Si no, no tiene mucho sentido. El counting sort, de hecho, si los números no se repiten, yo te recomendaría no lo utilices, porque costo computacional va a estar asociado a tu arreglo auxiliar. Ni siquiera es el arreglo con el que trabaja, es un arreglo auxiliar, no es ni la entrada ni la salida. No va a estar en función de la entrada. Y acordate una cosa que nosotros dijimos siempre. Los algoritmos de búsqueda, el costo computacional son una función de la entrada.
Entonces, si tienes un n, que es la cantidad de elementos de la entrada, es menor a la cantidad de elementos que vas a tener en tu arreglo auxiliar, estás en contra de esta hipótesis, o estás en contra de la definición que nosotros asumimos de los algoritmos de búsqueda, que su costo computacional era siempre una función de la entrada. Entonces, resumiendo, si tienes un vector auxiliar con mayor cantidad de elementos que el vector de entrada, no utilices counting sort. Utiliza, por ejemplo, quicksort. Porque con un número bajo de elementos, un número bien bajo de elementos, no sé, y habría que hacer los números acá, si n log n va a ser muy diferente de n, cuando n es bajo. No te olvides que lo que nos interesa es el comportamiento asintótico, cuando n tiende a infinito. ¿Era esa tu pregunta, Diego? Sí, profe. Bueno, no les compartí pantalla. Vamos ahora entonces al tema, uno de los temas que más me gustan, que también está puesto en el aula. Chicos, ahora yo me voy a concentrar en lo que resta de la materia, de hecho, en un tema particular que es útil inextenso, ¿sí? Que lo van a utilizar y mucho. Y este tema se relaciona con todos los otros temas que nosotros ya venimos viendo. Por eso es que lo ponemos, o está puesto en la mayoría de los libros también, en último lugar. Y es muy importante que tengan en cuenta acá las máquinas de estado finito, y para los chicos que nunca estudiaron máquinas de estado finito, que se acuerden un poco de elementos finitos, ¿sí? Con eso ya sería suficiente para entender la abstracción, al menos en algoritmia, de lo que estamos por ver. Vamos a ver, de hecho, grafos, ¿sí? Los grafos son una estructura de datos, pero del tipo no lineal. Y en este caso, chicos, no necesariamente estamos hablando de una recursividad, ¿sí? La no linealidad viene por la multidimensionalidad, en este caso, que va a tener nuestra representación. Y por los costos, por supuesto, asociados, que no van a ser lineales. Los grafos corresponden a la famosa teoría de grafos, que se utiliza desde las cadenas de Markov hasta, no sé, nosotros lo utilizamos en ingeniería desde prácticamente de las primeras clases de ingeniería, desde el análisis de estabilidad de los sistemas de control, antiguamente, en vez de trabajar con diagramas de bloque o diagramas de flujo, se trabajaban todo con grafos pesados, que también lo vamos a ver acá. Nosotros podemos representar todo lo que podamos poner dentro del teorema de superposición, lo podemos representar con grafos. Bueno, la representación por grafos es no lineal. Es una estructura de datos del tipo no lineal, en donde nosotros tenemos dos elementos, los vértices, ¿sí? Y los lados. O también le van a llamar nodos y edges, dependiendo cuál es la bibliografía que estén utilizando. Pero son vértices y lados, básicamente. La escritura de grafos lo vamos a tener como un conjunto de vértices y lados. La B viene de vértices, la E viene de edges. Entonces tenemos vértices o nodos y lados. Claramente, ustedes se acordarán, cuando hablamos de grafos, hablamos de esta burbujita conectada con esta otra, conectada con esta otra, esta conectada con esta, y así. Esto es los gráficos propios de los grafos, ¿sí? O sea, lo tienen que haber visto en varias asignaturas, y en algunos casos simplemente como una herramienta de visualización. En este caso, más allá de ser una herramienta de visualización, es nuestro diseño per se. Así como hacemos un circuito, también vamos a hacer nuestro sistema basado en grafos. En lo que hace a algoritmia, los grafos los podemos representar de dos maneras. Como una colección de listas, que ya lo vamos a ver, enlazadas, claro, de ahí es que sean simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circulares, etc. Va a depender de cada caso particular. Y lo podemos representar, y esto es más usado todavía, como matrices, las más famosas matrices de adyacencia, que la vamos a ver acá. Los grafos, a su vez, pueden ser direccionables o no. Cuando hablamos direccionables, es porque vamos a una representación simbólica de un grafo. Tenemos el nodo A, que luego le tenemos que dar un número, así como hacemos con máquinas de estado finitos, que hay que darle un valor al estado. Aquí le tenemos que dar un número. Tenemos un estado B y tenemos un estado C.
Cuando hablamos de grafos no direccionales, es que cuando dibujamos el borde, en este caso, la conexión entre A y B, este A y B significa que A es adyacente a B y que B es adyacente a A. Cuando hablamos de direccionable, es cuando ustedes lo van a ver en las diferentes expresiones, o sea, los diferentes diseños, es cuando tenemos esto. Seguimos teniendo una conexión, un borde entre A y C, pero la adyacencia es entre A y C y no entre C y A. Eso significa, en este caso, esto es igual a BA. Y esto no es igual a CA, porque la adyacencia entre C y A no existe. O dicho de otro modo, el costo de ir del nodo A al nodo B es el mismo costo de ir del nodo B al nodo A. En este otro ejemplo, el costo de ir del nodo A al nodo C es algo, ¿sí? Pero el costo de ir del nodo C al nodo A es un costo prohibido, llámese infinito, o que no existe. Porque ese camino no está permitido. Y lo que a nosotros nos interesa es poder navegar o movernos entre los diferentes vértices. Y a medida que nos movemos entre los diferentes vértices a través de los bordes, que pasan a constituir un camino, es que vamos teniendo diferentes costos. Esto nos sirve, y mucho, no solamente para el ordenamiento, sino también para la búsqueda. Cómo llegar del nodo A al nodo Z, o al nodo Q, supongamos, pasando por diferentes nodos intermedios, y en particular nos interesa el camino con la menor cantidad, o el recorrido más corto, con la menor cantidad de bordes. Es por dar un ejemplo nada más. Y esto es típico de los problemas de optimización, ¿sí? Tenemos que buscar, supongamos, desde el punto A al punto C, no solamente cuál es el camino más corto, sino que nos interesa de pronto el camino más rápido o el camino que represente el menor consumo de energía. Y decir que el camino más rápido es el camino más corto, sabemos que no es lo mismo. No necesariamente el camino más corto es el camino más rápido. El ejemplo que yo doy, pero ya aterrizado a lo que nosotros hacemos, es, por ejemplo, tienen que atravesar una calle que tiene gravilla, o dar la vuelta a la manzana que tiene pavimento para ir de una esquina a la otra. Atravesar con un vehículo una calle que tiene gravilla puede representar que el vehículo va a gastar más energía que simplemente recorriendo 3 cuadras dando la vuelta a la manzana en pavimento. E inclusive avanzar en gravilla o avanzar en una calle que esté en mal estado, si bien es un camino más corto entre 2 esquinas consecutivas o adyacentes, puede resultar que atravesar esa simple cuadra en un camino en mal estado represente para el vehículo un mayor tiempo que simplemente optar por un camino más largo, que son las 3 cuadras que rodean a la manzana, para llegar del punto A al punto B, pero por un pavimento en buen estado. Lo que me refiero es, tenemos las 4 esquinas acá. Esto es un nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, esto es otro nodo, y supongamos que los nodos en realidad tienen esta configuración, es esta topología. Hay muchas, chicos, ¿sí? Este es el nodo A, este es el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces nosotros tenemos que ir desde el A hasta el B. Partimos de aquí, este es el inicio y este es el final. Sin embargo, el costo de ir del nodo A al nodo B, supongamos que es 10, por darle un número nada más. Pero ir del nodo A al nodo D, el costo es 1, aquí del nodo D al nodo C el costo es 2, y del C al B es 3. Entonces, el costo de A a B, la adyacencia, tiene un valor 10, mientras que el costo A, D, C, B, en ese orden, va a tener un costo 1, 2, 3 igual a 6. Entonces fíjense que no siempre el camino más corto es el camino más barato. Tengo aquí algunas preguntas. A ver, en el chat. Prefiero que me las hagan, chicos. Ignacio, no sé a qué te refieres. Ignacio. Ya. Bueno, entonces tenemos una colección de listas. Sí, me imaginé, Ignacio, que no era para acá, pero
Ya, tenemos ya me hicieron perder. Bueno. Entonces podemos representar los grafos mediante listas y podemos representarlos mediante matrices y ya sabemos que pueden ser direccionables o no. Bien, dicho eso, nosotros nos conviene entonces ya pasar un poquito a la formalidad en cuanto a los grafos. Y decimos que un grafo lo vamos a llamar esparcido si E, ojo acá, con E yo me refiero a todos los bordes, es la suma de todos los bordes, ¿sí? Es mucho menor que la suma de todos los vértices al cuadrado. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que está acá, tenemos 4 vértices, al cuadrado es 16. Y la cantidad de bordes que tenemos es 4. Entonces, 4 es bien menor que 16, entonces estamos en presencia de un grafo que es esparcido. Si nosotros queremos decir que es denso, entonces tenemos que empezar a agregarle, no se olviden, acá un poquito más de bordes. Por ejemplo, entre C y A, entre B y D, también podemos tener aquí la propiedad reflexiva. Ojo, un borde a sí mismo, lo podemos hacer. Y fíjense que acá ya le hemos aumentado en 4 veces la cantidad de bordes. Ya pasamos de 8, que sigue siendo menor a 16. Entonces podemos hacerlo un poquito más complejo. De C podemos pasar hacia el A, y del D podemos pasar hacia el B. Bueno, aquí hubo un error mío en realidad, que fíjense que yo consideré en esta topología que tenemos nada más que 4 bordes. Debido a que es no direccionable, nosotros tenemos, ya sabemos, la suma, esto cuando vean esta expresión acá es para ser coherente con el libro nada más, chicos, pero esto es equivalente a decir la sumatoria de todos los vértices. Tenemos que b cuadrado es igual a 16, porque tenemos 4 vértices. Pero sin embargo, ¿cuántos bordes tenemos? Si bien aquí tenemos graficados 4, nosotros tenemos 8 bordes, porque tenemos el borde que va de A a B y de B a A. Entonces tenemos 8. 8, sí, podríamos bajo cierto criterio decir que es mucho menor a 16, no sé qué tanto. Pero chicos, si nosotros agregamos la propiedad reflexiva de cada grafo, nosotros vamos a tener 8, que eran los iniciales, y luego vamos a tener, por supuesto, a la reflexiva la vamos a tomar como una sola, ¿sí? La adyacencia de un grafo con sí mismo es una sola. Entonces tenemos 4 más. Y aquí estamos en presencia de 12, y ya no puedo decir que es mucho menor a 16. Estamos hablando que es menor. Porque con mucho menor, y ese es un criterio bien subjetivo, por lo general estamos suponiendo que hay al menos un orden de magnitud. Y en este caso, fíjense que al haber puesto nada más que una adyacencia a sí mismo, estamos en presencia de lo que se llama como grafo denso. Primero decíamos esparcido, ¿sí? Y ahora estamos hablando de un grafo denso, donde la cantidad de bordes es cercano a la cantidad de vértices al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos representar grafos a través de listas enlazadas adyacentes. Y se llama, bueno, si se olvidan del término adyacencia, estamos hablando de listas enlazadas simplemente. Adyacencia es porque habla de, básicamente, de la representación de adyacencia que tienen sus nodos en los grafos. Aquí tenemos, fíjense, una topología donde tenemos 5 vértices, ¿sí? Y habla también los bordes de esos grafos, nos hablan de las adyacencias que hay. Uno es adyacente con 2, pero uno no es adyacente con 3. Para llegar del 1 al 3, tenemos, por ejemplo, que pasar por el 2, pero también podríamos pasar por el 5, por el 4 y llegar al 3, o el 5, el 2 y llegar al 3, y eso. Tenemos varios caminos, de hecho. Estas adyacencias no tienen dirección. Cuando representamos por listas, cada uno de nuestros nodos se convierte, fíjense, en una entrada de nuestra lista. Cada uno es una lista, cada vértice. Nada más que la lista, viene lo de adyacente, representa las adyacencias. En el nodo 1, aquí tenemos nuestro punterito, esta es nuestra raíz, ¿sí? Va a tener la adyacencia al nodo 2 y va a tener la adyacencia al nodo 5, que es lo que tenemos acá. Este por acá y este por acá.
El nodo 2 va a tener la adyacencia al nodo 1, ¿sí? Lo tenemos aquí, lo va a tener al nodo 5, lo va a tener al nodo 4 y lo va a tener al nodo 3. El nodo 3 va a tener adyacencia con el nodo 2 que tenemos por acá y con el nodo 4 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, las listas lo que declaran son las adyacencias. Y aquí claramente uno podría pensar, bueno, ¿por qué no trabajamos en vez de una lista simplemente enlazada, vamos a una lista doblemente enlazada? En realidad no importa tanto, esa ya es una estrategia de programación, porque lo que tenemos acá, chicos, o una lista circular de pronto que podría ser mejor. Lo que tenemos acá es simplemente una declaración de adyacencia. El nodo 1 es adyacente al nodo 2 y es adyacente al nodo 5. No decimos, bueno, y en este caso particular, el nodo 2 y el nodo 5 terminan siendo adyacentes, pero eso no es necesario, digamos, ¿sí? Aquí tenemos que el nodo 3, por ejemplo, es adyacente al nodo 2 y al nodo 4, y así sucesivamente. Bien, esta es sin dirección. Cuando tenemos dirección, la cosa cambia un poquito, en donde tenemos acá, fíjense, que el nodo 1 es adyacente al 2 y el nodo 1 es adyacente al nodo 4. Luego tenemos que el nodo 4 es adyacente al nodo 2, el nodo 2 es adyacente solamente al nodo 5, que es lo que sucede acá. Y el nodo 5 es adyacente solamente al nodo 4, que es lo que sucede acá. El nodo 6 es adyacente a sí mismo, y eso. Las listas de adyacencias, chicos, son bien interesantes de generar. Fíjense que con dirección nos queda una lista de adyacencia mucho menor que sin dirección. Cuando hablamos de costo computacional, recordemos, cuando vimos lista, y pueden chequear las PPTs, yo les hablé que el costo de un nodo, de acceder a un nodo, ¿sí?, era 1. Teniendo en cuenta eso, que el costo de acceder a un nodo cualquiera de una lista es 1, entonces vamos a calcular el costo total, en el peor caso, bueno, en el caso promedio, digamos, de nuestras listas. Para ambos casos, ya sea con dirección o sin dirección, el costo de nuestros grafos es el número de vértices más el número de bordes. Veamos primero en el caso de con dirección, ¿sí?, que va a resultar más simple. Fíjense que tenemos el costo por cada nodo es 1. Entonces, estamos en el nodo 1 y tenemos 1 y 2 costos, ¿sí? En el nodo 2 tenemos 1. Entonces voy a ir anotando acá. Tenemos 2, tenemos 1. En el nodo 3 tenemos 1 y 2. Aquí tenemos 3. En el nodo 4 tenemos 1, en el nodo 5 tenemos 1, y en el nodo 6 tenemos 1. Entonces, fíjense que nuestro costo total, que es el costo de las adyacencias, a ver, B, aquí tenemos 6 nodos, ¿sí? B es igual a 6. Y por otro lado, decimos que las adyacencias, la cantidad de adyacencias que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 adyacencias. Entonces, E es igual a 7. 6 más 7, 13. ¿Qué es lo que nos interesa, digamos? Esto es la cantidad de costo que vamos a tener para esta topología. No, perdón, hay una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque me había olvidado de esta. Entonces tenemos 8 bordes. 6 más 8, 14. Ese es el costo que tenemos acá. Ya. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con esto otro? Bueno, en estricto rigor, a nosotros nos tendría que dar igual que las adyacencias. Déjenme chequear si está todo bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adyacencias, ¿sí? Y tenemos 6 nodos, por lo tanto nos da 14. Bien, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adyacencias y 6 nodos, por lo tanto tenemos 14. Estamos bien. Tenemos entonces en total, aquí yo tengo puesto 3, no sé por qué, pero estos son 2. Tenemos 14, o sea, el costo computacional es tita 14, y esto es porque acceder a un nodo, por eso es que tenemos el costo asociado a nodos, es 1, y el costo para ir de un nodo a otro es también 1. Entonces, por eso es que tenemos al final de cuentas que nuestro costo es la suma de vértices más nodos.
O dicho de otra manera, simplemente es sumar. Aquí tenemos acceder a un puntero, a otro, a otro. El costo total de esto es 3. Aquí tenemos el costo total de la segunda es 2. Aquí yo puse las adyacencias, ¿sí? El costo total de la tercera es 3. Aquí ya tenemos 8 en total. El costo de la otra es 2. Ahí tenemos 10. El de la otra es 2. Ahí tenemos 12. Y el de la última es 2. Ahí tenemos 14. En el caso de sin dirección, la situación es la misma. Es la cantidad de vértices más la cantidad de bordes. En este caso, vamos a ver cuántos bordes tenemos. La cantidad de bordes que tenemos para el nodo 1 es 2. Para el nodo 2 es 1, 2, 3, 4. Para el nodo 3 es 2. Para el nodo 4 es 3. Y para el nodo 5 es 3. Entonces la cantidad que tenemos acá es 8, 12, 14 en adyacencias. Mientras que la cantidad de vértices es igual a 5, por lo tanto estamos hablando de un costo de 19 para los grafos sin dirección. Bien. Más allá de eso, nosotros también podemos tener, ¿sí? A la hora de representar adyacencias, que es un tema que a nosotros nos interesa, lo podemos representar como un conjunto. Fíjense que el conjunto de vértices, el conjunto de bordes, que básicamente es el conjunto de adyacencias, son conjuntos finitos. Ojo con eso, ¿sí? No estamos trabajando con elementos infinitos, sino con elementos finitos. En las listas adyacentes, nosotros vamos a trabajar para ser coherentes con el libro guía, en realidad, con esta terminología que utiliza el libro guía, que es de adyacencias de cada uno de los vértices. Entonces, para un nodo perteneciente a B, un nodo cualquiera, vamos a tener entonces una lista de adyacencias correspondiente a ese vértice. Ahora, esas adyacencias correspondientes a un vértice dado tienen que pertenecer al conjunto de los bordes. Entonces, U, un vértice cualquiera, un nodo cualquiera, el adyacente de U, en este caso, solamente para ser coherentes con el libro que recomendamos, nos va a entregar todo el conjunto que le vamos a llamar, supongamos, E', el conjunto de bordes de adyacencia que tiene que estar incluido o igual a E. Si es direccionable, fíjense aquí hay una cuestión interesante. Si el gráfico tiene dirección, es direccionable, la suma de las longitudes de todas las listas de adyacencias es, en este caso, la vamos a llamar E. Si es no direccionable, en este caso, de que la adyacencia de A y B es igual a la adyacencia de B y A, entonces las longitudes de todas las adyacencias van a ser igual a 2E. Es el borde nada más, ¿sí? Por último, también nosotros podemos tener lo que se llaman grafos pesados. Los grafos pesados, chicos, y esta ya es la antesala a redes neuronales y algoritmos genéticos, los grafos pesados es básicamente colocarle un valor, nada más. Entonces, fíjense, la adyacencia, para ir del 8 al 0, hay un costo de 4 en el medio. Ya vamos a ver cómo podemos utilizar esos costos para nuestros propios fines. De ir del 0 al 3 hay un costo de 2, de ir del 0 al 1 hay un costo de 3. Así, por ejemplo, fíjense que nosotros queremos partir desde el 0 y queremos llegar al nodo 7. Entonces, lo que nos interesa de estos pesos, los pesos, chicos, son valores asignados a los bordes, ¿sí? Es cuánto cuesta ir desde el nodo A al nodo B, básicamente eso. Entonces, como le estamos asignando peso, si yo quiero ir del nodo 0 al nodo 7, voy a poner el peso o el costo de ir del nodo 0 al nodo 7, el costo es igual. Por ejemplo, si utilizo este camino, es 3 más 4 igual a 7. Sin embargo, si utilizo el camino que va por acá abajo, es 2 más 6 más 2. Y esto es, voy a atravesar el costo de ir de 0 a 7, va a atravesar ¿cuáles nodos? Voy a ir del 0 al 3, al 2 y llego al 7. Y el costo va a ser igual a 2 más 6 más 2, que es igual a 10. Entonces, entre otras posibilidades, porque yo podría, por ejemplo, irme por acá
y dar toda esta vuelta, que parece bien poco intuitivo, pero lo podría hacer, es una de mis posibilidades. Encuentro de pronto todos los caminos posibles que me unen 0 y 7, y escojo el camino que tenga el menor peso. Claramente, este de pronto podría ser nuestra opción. Entonces, fíjense que nosotros ya podemos hacer búsqueda. No solamente ordenamiento, sino que ahora podemos buscar. La búsqueda, chicos, no es otra cosa que un ordenamiento. Bien, y en el caso de trabajar con listas, aparte de la llave que nosotros estamos colocando, le estamos colocando un valor de peso acá a cada uno de los nodos. La parte fácil de trabajar con nodos es que nosotros podemos representar con matrices, que se llaman matrices de adyacencia, pero son matrices en general. Una representación directa, trabajamos básicamente en la memoria estática, no nos vamos a la memoria dinámica, y tenemos una representación bidimensional. Por eso es que hablábamos de que el costo, en este caso, de nuestra estructura es no lineal. Bueno, ¿por qué llegamos a esto? La estructura de datos es no lineal. Ahora, lo que sucede en la representación matricial es, por ejemplo, tenemos la topología que está acá. Cada nodo tiene que tener un número, no importa el número que le demos, lo que nos importa son las adyacencias. Entonces, en este caso tenemos unos grafos que los podemos llamar como binarizados. Y esto es porque si existe la adyacencia, vale 1. Si no existe la adyacencia, vale 0. Así de simple. Entonces, fíjense, 1 es adyacente. Aquí tenemos el conjunto de nodos respecto al mismo conjunto de nodos. 1 es adyacente con 1, no. Entonces vale 0. 1 es adyacente con 2, sí, entonces vale 1. 1 es adyacente con 3, no, entonces vale 0, y así sucesivamente. Así hacemos el análisis. Lo mismo si tenemos grafos direccionables acá. 1 es adyacente con 2, sí. Es lo mismo. 1 es adyacente con 3, no. 1 es adyacente con 4, sí. Y así hacemos el análisis de, por ejemplo, 6 es adyacente con sí mismo, sí. Entonces por eso tiene el 1 ahí. La ventaja es que trabajamos con valores binarizados, y al ser valores binarizados, entonces todos estos elementos entran en un bit. Es una de las mayores ventajas. Y esta matriz, ustedes de hecho la pueden directamente transformar a una imagen, ¿sí? Totalmente binarizada. No le voy a hacer la imagen blanco y negro, pero esto se transforma a una imagen totalmente binarizada y es mucho más simple de trabajar. De hecho, los mapas de probabilidad, ¿sí? Ya sean implementados por aproximaciones bayesianas o markovianas, etc., son matrices de adyacencia. Ahora, cuando implementamos los grafos usando las matrices de adyacencia, no se olviden, todos nuestros vértices tienen que estar numerados, de 1, 2, hasta la cantidad de vértices que tengamos. Para una adyacencia dada, vale 1 si esa adyacencia existe dentro del conjunto de bordes, 0 en otro caso, que es lo que acabamos de hacer. Cuando trabajamos de esta manera binarizada, es más fácil porque ocupa un solo bit, que vale 0 o 1, pero también podemos trabajar con grafos pesados. Así como trabajamos con lista, también podemos trabajar con grafos pesados. Claramente, el contenido de las adyacencias ya no van a ser solamente un bit. Al trabajar con grafos pesados, es que tenemos una representación, ya sea en números reales o números enteros, de nuestra adyacencia. Y aquí tenemos un ejemplo. Claramente aquí trabajamos con números enteros, positivos. Podríamos tomar también números reales o negativos o lo que quieran, que es el costo, por ejemplo, de llegar del 8, el que vimos, del 8 al 4. ¿Sí? Cuando trabajamos con una matriz, una representación matricial, por cierto, esta info la saqué desde acá, que está bien interesante. ¿Sí? Es una presentación de otra universidad. Aquí cuando queremos representar los costos, por ejemplo, aquí tenemos el nodo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8. El costo del nodo 0 con respecto a sí mismo, fíjense que está puesto como un asterisco, porque acá no tenemos una adyacencia del nodo con sí mismo. Ojo, no es implícita, tiene que estar explícita. Como no existe en una matriz, chicos, cuando trabajamos de manera de matriz, este tiene que ser infinito. Me salió horrible el infinito, pero tiene que ser infinito. El costo
que no existe de adyacencia tiene que ser infinito o tiene que ser null si estamos trabajando con punteros. Esto significa que tiene que ser un número muy grande, que no intervenga dentro de los costos. Por ejemplo, si nosotros definimos nuestros grafos como que todos los costos van a ser menores a 100, entonces el asterisco que ven ahí lo podríamos hacer igual a 1000, por ejemplo, y nos aseguramos de que eso represente un costo imposible. Y esto es así porque ese costo tan grande tiene que, cuando veamos los algoritmos de búsqueda, tiene que impedir a nuestro algoritmo tomar ese nodo. Y en algunos casos, el costo de, por ejemplo, el costo de 7 a 6 efectivamente puede ser infinito. Y el costo de 6 a 6, como no existe esta adyacencia, nosotros no lo podemos tomar como cero nunca. Porque al tomarlo como cero significa que es un camino que es de bajo costo, costo cero, y nuestro algoritmo lamentablemente puede entrar en lo que se llama un bucle infinito. O sea, no vamos a tener bucles infinitos porque estamos trabajando con for, es la gran ventaja, a diferencia de trabajar con while. Pero podemos quedarnos, digamos, en ese punto crítico. Entonces, fíjense que también podemos trabajar con matrices, es mucho más fácil, y podemos representar entonces los grafos a partir de matrices. Ya, eso nos queda para hoy, justo a tiempo. Nos queda seguir ahondando el tema de grafos, es un tema muy bonito y me voy a tomar el tiempo suficiente para terminar de explicar bien esta teoría que es linda. Preguntas, chicos. ¿Alguien? Diego, tal vez. No, la verdad es que no se me ocurre ninguna consulta ahora. Bueno, vamos a ir viendo un poco más el tema de grafos. Insisto, un tema lindo. Y yo luego sí me voy a permitir hacer algunas menciones a los tópicos en donde yo utilizo grafos, con algunas animaciones bien bonitas de cómo los grafos nos permiten solucionar muchísimos problemas de búsqueda. Estos son muy útiles sobre todo en problemas de optimización. Ya chicos, no se olviden, este fin de semana les voy a subir una super guía para que trabajen, avancen con la tarea y nada, nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan un bonito fin de semana. Profe. Chao chicos, chao chao.